En esta clase vamos a continuar con la unidad número 2, con la estimación de parámetros, particularmente con la estimación por intervalos. Entonces, recordemos básicamente que dijimos que la inferencia estadística se aplica básicamente con dos objetivos alternativos. Por un lado, la estimación de parámetros, que significa tratar de estimar los valores de los parámetros a través de la información que nos proporciona una muestra. Los parámetros son desconocidos y de alguna manera queremos aproximarnos a su valor. Y por otro lado, las pruebas de hipótesis entonces serán aquellas que realizaremos cuando queremos contrastar o probar alguna hipótesis que tenga que ver con algún valor del parámetro o de varios parámetros o bien algunas características de la población. En la clase anterior estuvimos trabajando con la estimación puntual y lo que vamos a trabajar ahora es con la estimación por intervalos. ¿Sí? Entonces recordemos que en la estimación puntual seleccionábamos una muestra de una población, calculábamos estadísticos muestrales y si esos estadísticos cumplían con una determinada cantidad de propiedades de buenos estimadores, nos permitían entonces estimar el verdadero valor de un parámetro que es habitualmente desconocido. Pero esta estimación puntual posee un par de desventajas. Por un lado, podemos ver que ¿en cuánto se puede alejar este valor del estimador del parámetro poblacional? Mucho, poco. Con la estimación puntual, yo no puedo saber en cuánto se aleja, al menos probabilísticamente hablando, este valor del estimador respecto del parámetro poblacional. Y tampoco puedo saber cuál es la confianza que yo puedo depositar en esa estimación. Entonces, conozco un estimador del parámetro, pero tengo un par de desventajas. No sé en cuánto me equivoco, debido a que si selecciono otra muestra voy a tener otro estimador puntual, ni tampoco puedo saber cuál es la confianza que deposito en esas estimaciones. Veamos este ejemplo, que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la clase. Queremos estimar la duración media de un lote de lámparas eléctricas. Se tomó una muestra de 25 lamparitas y se comprobó que la duración media fue de 1200 horas. Es decir, en esa muestra, la media muestral arroja un valor de 1200 horas. ¿Qué podemos decir acerca de mu, del parámetro poblacional? Y lo primero que podemos decir es que 1200 horas es un estimador puntual de la media poblacional. Ahora bien, ¿está lejos 1200 horas del verdadero valor del parámetro o no está tanto? ¿Cómo puedo saber esto? Si se aleja mucho o poco esta media muestral del verdadero valor del parámetro poblacional que desconozco. Es muy probable que el valor de la media muestral sea diferente al valor del parámetro poblacional si tuviésemos la posibilidad de conocerlo. También, según cuál sea la muestra que seleccionemos, puede estar más lejos o más cerca del verdadero valor de mu. Por lo tanto, la diferencia que existe entre el parámetro y este estimador puntual le vamos a llamar error de estimación. Supongamos que sea tita, en términos generales, el parámetro que queremos estimar, y tita sombrero, el estimador propuesto, entonces la estimación, la expresión de tita sombrero menos tita, es decir, la diferencia entre el estimador y el valor del parámetro, en valor absoluto, será como máximo una cantidad que llamaremos epsilon, que será para nosotros el error. Y este error será aleatorio porque va a depender de la muestra seleccionada, debido a que tita sombrero será el valor de un estadístico calculado con los datos de la muestra. Por lo tanto, este error aleatorio que nosotros podemos calcular en esta estimación por intervalo será ahora una medida que nos dará cierta exactitud de en cuánto nos vamos a equivocar al estimar el verdadero parámetro poblacional en función de los datos de una muestra. No obstante ello, teniendo conocimiento de las distribuciones de probabilidad de algunos estadísticos, podríamos establecer un intervalo donde al estimador puntual le restamos y le sumamos este error de estimación. Por lo tanto, si este fuese nuestro estimador puntual imaginariamente y yo le sumo una magnitud
epsilon y le resto una magnitud epsilon, podemos observar que la amplitud del intervalo es 2 veces este error de estimación. Y si le asignamos una probabilidad a este intervalo aleatorio que vamos a construir, podemos ver entonces con una determinada probabilidad que el parámetro θ, que es nuestro parámetro poblacional desconocida, esté en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué hemos avanzado? Si bien no voy a tener la estimación puntual del parámetro desconocido, voy a tener un intervalo, ¿sí? Con valores, o sea, un rango de valores para estimar el intervalo, pero he ganado en conocer el error que se puede cometer al hacer las estimaciones y, por otro lado, conocer el grado de confianza de que esa afirmación es verdadera. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, vamos a estimar por intervalos a la media poblacional. Esta media poblacional es calculada con las observaciones obtenidas en una muestra de una población que se distribuye normal con parámetros mu y sigma cuadrado. Vamos a considerar en este ejemplo particular que la varianza poblacional es conocida. Entonces, el estimador puntual de la media poblacional es la media muestral. Ya vimos que la media muestral tiene una serie de propiedades de los buenos estimadores para estimar el parámetro poblacional. Podríamos indicar entonces que la media muestral también se va a distribuir normal con parámetros mu y, en este caso, en vez de la varianza, hemos expresado a la desviación estándar. Si estandarizamos esta variable media muestral y obtenemos la variable z, le restaremos a la media muestral la media poblacional y vamos a dividir por el error estándar o la desviación estándar de x barra, que es sigma sobre raíz de n. De esta manera, la variable z se distribuye normal con parámetros 0 y 1. Ahora bien, nosotros conocemos la distribución de probabilidad, entonces imaginémonos que el verdadero valor del parámetro mu está acá en el centro, en este gráfico. Lo que vamos a expresar es algunas probabilidades que nos van a permitir realizar una primera interpretación de lo que estamos haciendo. Por un lado, vamos a indicar en esta parte central una probabilidad que vamos a llamar 1 menos alfa, que ya vamos a explicar de qué se trata. Por lo tanto, en los extremos o en la cola de la distribución estará el alfa restante de probabilidad, de tal manera que 1 menos alfa más el alfa distribuido en ambas colas nos dé 1, que es la probabilidad total. ¿Sí? Por lo tanto, ese alfa estará repartido en ambas colas. Quiere decir que cada una de estas zonas sombreadas será alfa sobre 2 en términos de probabilidad. Lo que nosotros vamos a tratar de expresar o de decir en términos de este intervalo que queremos construir es que este estadístico que tenemos acá con distribución normal de parámetros 0 y 1, se va a encontrar entre dos valores. Estos dos valores que serán los puntos que podríamos marcar acá en este gráfico. Dos valores teóricos que corresponden a la distribución de probabilidad normal, donde el primer valor acumuló entonces alfa sobre 2 de probabilidad, mientras que este otro valor acumula 1 menos alfa sobre 2 de probabilidad. Como se trata de la normal, que es una distribución simétrica, recuerden que estos valores de z son iguales en valor absoluto, nada más que el que está acá a la izquierda será negativo y el que está a la derecha es positivo. Y entonces yo puedo decir que la probabilidad de que este estadístico, que no es otra cosa que una función que depende del estadístico muestral o del estimador puntual y del parámetro poblacional, se encuentra entre estos dos valores proporcionados por la distribución de probabilidad conocida, y esta probabilidad será igual a 1 menos alfa. Esa es la notación que realizaremos de la probabilidad en esta primera instancia. Si de esa función yo despejo el error aleatorio, recuerden que dijimos que el error aleatorio estaba dado por la diferencia entre el estimador puntual y el parámetro poblacional, que en este caso será la media muestral menos la media poblacional. Entonces, despejando convenientemente, este denominador que teníamos en el caso anterior, que era sigma sobre raíz de n, pasará, ¿sí?, como corresponde, o sea, se multiplicará en los tres miembros de la desigualdad por esa expresión, para que quede de alguna manera despejado este error aleatorio. Entonces, la probabilidad de que el error aleatorio se encuentre
entre ambos límites, donde está formado por el z, que de alguna manera está reflejando la distribución de probabilidad normal para un determinado valor, y el error estándar será igual a 1 menos alfa. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver que a mayor valor de z, ¿sí?, va a aumentar también el error máximo de estimación. Y si este valor de z de alguna manera está limitando un área, como vimos recién, que era esta probabilidad del 1 menos alfa, luego este 1 menos alfa, que va a estar relacionado con el nivel de confianza que vamos a depositar en las estimaciones, vamos a poder decir que a mayor z, o lo que es lo mismo, a mayor nivel de confianza, entonces mayor será el error que vamos a cometer. A mayor nivel de confianza, ¿sí?, lo vimos en este gráfico, a mayor nivel de confianza vamos a tener un intervalo con mayor amplitud y por lo tanto menos precisión, ¿sí? Si yo ahora despejo finalmente el valor del parámetro, que es mi objetivo, este es el valor que yo desconozco y que de alguna manera quiero estimar, entonces nuevamente trabajando con los tres miembros de esta desigualdad, ¿sí?, sumando a los tres miembros menos x barra o restando a los tres miembros la x barra, nos va a quedar esta estructura, donde la probabilidad de que la media poblacional se encuentre entre estas dos magnitudes, fíjense la composición que tiene, por un lado el estimador puntual, más o menos el error de estimación, por supuesto que en ambos dice más, pero cuando el z es negativo, acá yo voy a restar esta magnitud, y en este caso el z que es positivo lo voy a sumar, y entonces voy a tener un límite inferior y un límite superior para poder estimar el verdadero valor del parámetro poblacional. Y esta probabilidad, que en una primera instancia será 1 menos alfa, nos va a permitir decir que existe una probabilidad del 1 menos alfa por ciento de que este intervalo aleatorio contenga al parámetro poblacional mu. Ahora bien, una vez que yo tomo la muestra, ya es una muestra determinada, donde hago las cuentas correspondientes para encontrar el valor de la media muestral, y voy y realizo la estimación del parámetro poblacional, entonces el intervalo dejó de ser aleatorio, de manera tal entonces que 1 menos alfa ya no es una probabilidad. Y vamos a decir entonces que existe un nivel de confianza del 1 menos alfa por ciento que el intervalo obtenido, ¿sí?, ya con la muestra seleccionada, contenga al verdadero valor del parámetro mu. Y esto es muy importante, porque cada vez que realicemos nuestra estimación por intervalo, no vamos a hablar ni a decir que se trate ya de una probabilidad. Una vez obtenida la muestra y hecho las cuentas correspondientes, hablaremos de nivel de confianza. Entonces, si retomamos el ejemplo que teníamos de las lamparitas, para un nivel de confianza del 95%, calcularemos los valores de Z, que serán 1,96 negativo y positivo respectivamente, ¿sí? Tenemos 1200, que era la media muestral, y tenemos los elementos como sigma y el tamaño de muestra para calcular, digamos, los restantes factores, en este caso del error de estimación, y entonces nos va a dar un intervalo de 1176,48 y 1223,52. Se ha bajado aquí. Entonces concluyo diciendo que existe un 95% de confianza que la duración promedio de las lámparas eléctricas se encuentra entre 1176,48 y 1223,52 horas. Y de esta manera es como vamos a concluir cada vez que realicemos una estimación por intervalo. Veamos esto que hemos realizado en ese ejemplo en términos generales como pasos para poder hacer el planteo de una estimación por intervalos. En primer lugar, vamos a establecer cuál es el parámetro que queremos estimar. Nosotros comenzamos en este ejemplo con la media poblacional, pero vamos a tener otros parámetros que vamos a ver a continuación. Luego buscamos el estimador puntual que sea adecuado para estimar ese parámetro y por eso simbolizamos con tinta sombrero. En tercer lugar, debemos elegir una función que le vamos a llamar estadístico. Este estadístico o función h tiene el estimador puntual y al parámetro poblacional.
¿Y qué condiciones debe cumplir este estadístico o esta función H? Por un lado, que sea posible despejar el parámetro tita, porque de esta manera lo vamos a estimar por intervalos, y por otro lado, que este estadístico posea una distribución de probabilidad conocida. Fijado el nivel de confianza 1 menos alfa, se determina primero un intervalo para ese estadístico, luego despejamos el verdadero valor del parámetro de ese intervalo aleatorio y por último, cuando seleccionamos la muestra, realizamos la estimación por intervalos, concluyendo de que se trata de límites de confianza. Es decir, vamos a concluir diciendo que con una determinada confianza del 1 menos alfa por ciento, entonces ese intervalo contiene al verdadero valor del parámetro tita en este caso. Lo que vamos a ver en el resto del capítulo es específicamente y con algún determinado nivel de detalle, intervalos de confianza para la media, para la proporción y para la varianza. En el caso de la estimación por intervalos para la media, vamos a ver dos casos, que es cuando conocemos la varianza poblacional o cuando desconocemos la varianza poblacional.